Estimados hermanos, vamos a la bendita palabra de nuestro gran, buen y poderoso Señor en la mañana de hoy. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 14. Juan, capítulo número 14, versículo número 13. Juan 14, 13. Voy a leer la palabra de nuestro buen Dios. Dice la palabra: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis en mi nombre. Estimados hermanos, hoy yo sé que muchos han seguido de manera disciplinada, juiciosa, ordenada los estudios. Hoy es la séptima entrega de la oración. Es, si no estoy errado, es el sermón número 12 en este estudio. Esperamos que usted haya podido continuar con el ritmo, con la secuencia. Y hoy espero que el Señor me conceda la gracia y la diligencia y por supuesto la sabiduría para terminar con la oración. Hermanos, aquí tenemos una promesa. Y sí que nos gusta escuchar la palabra promesa, porque la promesa, si bien pueden existir promesas amenazantes, si usted no hace eso, entonces pasa aquello. Pero por lo general las promesas nos gustan porque traen algo bueno para nosotros. Si alguien nos promete algo, si usted hace esto, mire que le voy a dar esto. Claro, nos animamos a hacerlo porque queremos recibir aquello que se nos ha prometido. Y aquí hay una promesa tremenda, escuchen, todo, escuchen la palabra todo, no hay nada, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis. Creo que, si no estoy errado, este fue uno de los versículos que o bien no sabemos de memoria, o bien más predicaban en las iglesias en las que estábamos. ¿No es así? Todo lo que pidan. Pero cuán a menudo ha sido malinterpretada y torcida esta frase. Cuán a menudo son torcidas las palabras de nuestro bendito Señor. Cuán a menudo otros se han enriquecido por torcer una promesa. Se nos ha dicho que podemos pedir todo lo que deseemos y que si no pedimos lo que queremos es porque a la final no lo queremos tanto como decimos quererlo. Se nos ha enseñado que la oración es el medio que Dios ha puesto a nuestra disposición para que por medio de ella tengamos lo que queremos. Se nos ha repetido hasta el cansancio que si no somos prósperos, que si no tenemos lo que queremos, que si no tenemos aún la salud que necesitamos, es porque no oramos con fe. Pero queridos hermanos, la oración no es un medio que Dios le ha dado a las personas para tener lo que ellas quieran. Eso no es la oración. La oración, por el contrario, es un medio para que, comunicándonos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros le alabemos, le exaltemos, confesemos su nombre, mencionemos sus atributos, le pidamos perdón y también, claro, le pidamos por su favor y por su provisión. Esto debe quedar en claro, mis hermanos. Si bien es cierto que la oración incluye el elemento de la petición, como lo vamos a estudiar en un momento, también es cierto que la oración, de nuevo, no es un medio para que le pidamos todo lo que queremos, sino un medio para pedirle todo, todo.
pero todo lo que necesitamos para honrarle, glorificarle y andar en santidad. Escúcheme bien esto. No es un medio para que nosotros le pidamos todo lo que querramos, no. Es una bendición, es un medio por el cual Dios nos concede, sí, todo, pero todo lo que nos haga falta para glorificarle en palabra, en pensamiento y en obra. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué te hace falta? Bueno, si pudiera mencionar 3 elementos, mencionaría estos, a los cuales me referiré en un momento. Nos hace falta gracia para obedecer a Dios. Nos hace falta sabiduría para honrarlo en todas las esferas de nuestras vidas. Y nos hace falta andar en el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Así que eso nos hace falta. Gracia para obedecer, sabiduría para honrarlo y poder para andar en santidad. En última instancia, la oración no es para pedir lo que quiera nuestra carne, sino que la oración es para que la usemos de manera sabia y pedir lo que le aprovecha a tu espíritu. Ciertísimamente, la oración no es para pedir conforme tu voluntad, sino para pedir conforme a la voluntad revelada de Dios. Y está escrito, hermanos, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche bien, y esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. He ahí la promesa primaria que debemos tener en cuenta: pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a su voluntad. Así pues, hermanos, cuando la Escritura, o más bien cuando el Señor mismo habla estas palabras y nos dice, y todo lo que pidiereis, ¿a qué hace referencia ese todo? Hace referencia a un posible universo general de todo lo que nosotros pudiésemos pedir. Hermanos queridos, no, hace referencia a todo lo que pedimos para la gloria del Señor, para el avance de su iglesia y para bienestar de nuestras almas, hermanos. No se le olvide eso. Hay una prioridad en esto. Esta es la confianza que nosotros los creyentes tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oirá. Hermanos, ¿recuerdan las palabras de Cristo hace un momento? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Qué hermoso cuando nosotros tenemos un poco de sabiduría y miramos que el Señor nos está diciendo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y qué hermoso cuando podemos juntar esa enseñanza con lo que nos dice el mismo Espíritu Santo en 1 de Juan capítulo 5, donde nos dice, y esta confianza debes tener, que todo lo que pidas conforme a su voluntad, Dios te escucha. Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos pasado de rodillas? ¿Cuánto tiempo hemos pasado en falsos ayunos pidiendo cosas que no glorifican al Señor? ¿Cuánto? Es mucho, hermanos. Y nosotros debemos ser personas inteligentes, pues Dios ha regenerado nuestra mente y ahora debemos usar nuestra mente para tomar este conocimiento bíblico que adquirimos, no solamente desde el púlpito, sino también en nuestros estudios en casa, y ponerlo a funcionar para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, estamos aprendiendo en estos momentos, uno, que hay una gran promesa de parte de Dios de que todos los hijos de Dios que pidan a Dios todo lo que les haga falta para honrarle y exaltarle, para el avance del reino de Cristo, para el beneficio de nuestras almas, de las almas de los perdidos,
Todas esas oraciones Dios las contestará, todas. Y venimos a Primera de Juan y nos encontramos con otra gran promesa, hermosa bendición, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá, hermanos. Así que de entrada, haga una pequeña analogía, que es esta. Si pido todo conforme a la voluntad del Señor, ¿sigue qué? Dios me oirá. Por tanto, si pido algo que no se sujeta a la voluntad revelada del Señor en la Biblia, ¿sigue qué? Dios no me oirá. Nos debe tener en claro. Eso nos debe quedar en claro, hermanos queridos. Por lo tanto, es menester, y de eso vamos a hablar a partir de la otra semana, es menester saber cuál es la voluntad revelada de Dios. Es decir, es menester saber cuál es la voluntad explícita que quedó consignada en su bendita palabra, porque nosotros debemos aprender a orar conforme la palabra, no conforme lo que la carne quiere. Hermanos, ¿qué estamos estudiando? Las esferas de interacción del creyente. ¿Qué hemos dicho de esas esferas? Que el pecado las ha afectado y en algunos casos las ha arruinado. ¿Hay esperanza para aquellos cuyas esferas estén afectadas? Por supuesto que la hay. ¿De qué manera hay esperanza? Particularmente cuando hay una seria afectación en esa esfera donde nos relacionamos con Dios. ¿Qué tipo de esperanza hay para ti si tu relación con Dios está resquebrajada, se ha visto afectada por tu pecado? ¿Qué tipo de esperanza hay? Bueno, hay una esperanza de carácter doble, si usted me permite expresarme de esa manera. Y cuando me refiero a una esperanza de carácter doble, hablo de la esperanza de la recepción, del otorgamiento más bien de parte de Dios, de perdón por nuestra desobediencia. Nosotros debemos tener esperanza, hermanos, al orar, que Dios, si nos hemos arrepentido, va a perdonar, va a impartir perdón de pecados a causa de nuestra desobediencia. Pero también en nuestras oraciones debemos tener en claro que eso no es suficiente. Pastor, ¿cómo decir que no? No, hermano querido, fíjese. Cuando usted comete un pecado, no es suficiente decir, le repito, Señor, perdóname por ese pecado. El verdadero arrepentimiento, si bien puede llevar a una persona a decir, Señor, perdóname por ese pecado, te he ofendido, he violado tu ley, he lastimado a mi esposa o a mi hermano, etcétera, etcétera. El verdadero arrepentimiento lleva al Hijo de Dios a suplicar. El Hijo de Dios va a ver la necesidad, la gracia de suplicar gracia para no volver a caer en él. Ojo con eso. Nos hemos acostumbrado a pedir perdón y a seguir como si nada. No, hermanos, pidamos perdón, pero hermanos, casi de inmediato, más bien preocúpese si dentro de usted no surge la necesidad de pedir gracia, sabiduría y fortaleza, de las que vamos a hablar en un instante, para no volver a caer en ese pecado. Entonces, hermanos, la esperanza para ti como hijo de Dios radica en esa esperanza doble. Por un lado, claro, si se lo pides, tendrás perdón de pecados. Por supuesto que Dios perdonará tus pecados. Y por el otro, Dios te concederá gracia, fuerza, poder y sabiduría para no caer en esos mismos pecados. Recuerden, pues, esta doble perspectiva, hermanos queridos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo obtenemos esas promesas? ¿Cómo obtenemos la promesa de perdón de pecados por nuestra desobediencia? ¿Y cómo obtenemos la gracia para nuestra obediencia? ¿Cómo la obtenemos? Hermanos, lo hemos dicho hace 7 semanas, semana tras semana. Claro, es algo de gracia, es decir, viene de Dios, la obtenemos por medio de la oración, hermanos. Hermanos, esto es sencillo. No le estoy hablando cosas de otro mundo, no le estoy hablando una teología complicada, le estoy hablando el ABC o el A-E-I-O-U de teología. Necesitamos comprender el poder de la oración, necesitamos ser conscientes de la necesidad que tienen nuestras almas de orar. Hermanos, porque si no lo aprendemos, aquí no vamos a ver la gloria de Dios, vamos a seguir viendo la miseria del pecado en el que andas.
Es propio insistir que siendo la oración el medio de gracia más importante, es prioridad que aprendamos a orar. Pero además de aprender a orar como lo hemos venido haciendo en los últimos estudios, debemos tener en cuenta esa promesa. Todo lo que pidamos en oración conforme a la voluntad de Dios, Dios nos escuchará esa oración y Dios nos concederá las cosas en su tiempo, a su manera y en su cantidad. Vamos a hablar un poquito de esto si tenemos tiempo más adelante. La promesa radica en que mientras que nosotros conozcamos más la voluntad de Dios, podemos pedir de una manera más adherida a esa voluntad, y la promesa es: Dios va a escuchar esas oraciones. Y con eso de escuchar es Dios va a responder esas oraciones, mis hermanos. Así que sin querer regresar mucho, recuerde, prepare su corazón, sea consciente de el qué, el por qué y el quién. El por qué: estoy orando, es un tiempo que no voy a quebrantar, es un tiempo que yo santifico. ¿Qué es eso? Es un tiempo que yo aparto solamente para meditar en tu gloria, para loarte, para rendirme delante de ti, para agradecerte por la persona de Cristo, por mi salvación, por todo lo que me has dado, por todo lo que no me has dado. Ese es el qué. El por qué: porque tú me lo ordenas, Señor, además porque lo necesito. El quién: estás delante del Dios omnipotente, delante de a quien le place escuchar a los suyos. En segunda instancia, invoque a Dios. Padre nuestro, ya hablamos de eso. Mencione sus atributos, que estás en los cielos. Mencione la inmensidad de todos sus atributos. Recuerde que sus atributos, sus perfecciones, es decir, su justicia, su soberanía, su amor, todos son atributos de manera infinita y eterna. Es decir, en cantidad no se puede medir y en tiempo no se pueden acotar por un principio o un fin. Estas cosas nos deben llevar a agradecerle. Hermanos, adórelo. Sujete a Él todo su ser, disponga su cuerpo, controle su mente, escuche su conciencia, dirija su afecto y sujete su voluntad. Son aspectos que ya hemos visto, hermanos. La semana pasada vimos el quinto punto: confiese sus pecados. Padre nuestro que estás en los cielos, sigue, perdona nuestras ofensas. Hablamos de hacer un inventario de su vida. Hablamos del verdadero arrepentimiento. Hablamos del deber que tenemos de pedir perdón con conciencia, pero también con la certeza de que seremos perdonados gracias a la obra de Cristo. Hermanos, nos movemos ya hacia los dos últimos elementos. El sexto: suplique el favor de Dios. Este es el elemento en el que podemos, y no es que no pueda antes, pero este es un orden lógico, no es una norma. Si usted lo quiere hacer de otra manera, hágalo, pero no deje de incluir todos y cada uno de estos elementos. Suplique el favor de Dios. En la oración o en el modelo de oración al que hicimos referencia ahora, el Señor Jesucristo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, sin entrar mucho en detalle, ustedes bien saben que este modelo de oración es para imitarlo a diario. Y una manera de ejercitar nuestra fe diaria es orándole al Señor por el pan nuestro de cada día, así su alacena o su nevera esté repleta. Debemos pedirle al Señor que nos provea a diario, hermanos, y además esta oración, entre muchas otras cosas, nos guarda de tomar las bendiciones de Dios por sentados. Es decir, tenemos la alacena repleta, gloria a Dios. Tenemos la nevera llena, gloria al Señor. Pues ¿qué le va a pedir al Señor que me dé el pan de cada día si en vez de pan tengo pavo y pollo? Pues no hay necesidad. Hermanos, esta es una oración para hacer a diario, mas no para hacer a manera de repetición, sino para hacer de manera consciente y dependiente del Dios, quien pone lo que tú te comes de tu mesa a diario. Él lo pone. Y quien te permite disfrutar de lo que comes.
Estimado hermano, quiero que piensen esto. Si a Dios bien le hubiese placido crearnos de tal manera en la que simplemente nos alimentásemos y no pasase nada, bien lo hubiese podido haber hecho. Pero Dios nos creó con unas particularidades increíbles y fue con el poder de degustar los alimentos. Hermanos, nos podemos deleitar con los alimentos y eso es una bendición por la que nosotros tenemos que dar gracias. ¿Por qué les menciono esto? Hermanos, cada vez que nuestros rostros se inclinen para decir, Señor, dame el pan de cada día, por favor, quiero que piense, hermanos, que no importa lo que Dios le dé a usted, si le da pan o cordero, o si le da una tostada o un caviar, dele gracias al Señor, porque todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Todo lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Así que mis hermanos, a Dios no le glorifica que usted sea rico, ni tampoco le glorifica que usted sea pobre. Lo que glorifica a Dios es que si usted es rico o si usted es pobre, usted tenga una actitud agradecida con la providencia y el gobierno particular de Dios para con su vida. Sí, hombre, las personas de dinero deberían apoyar la causa del Señor. Y las personas que no lo tengan también deberían apoyar la causa del Señor. No piense el que no tiene que honra más a Dios que el que tiene. Hermanos, aquí el que honra a Dios es aquel que, teniendo o no teniendo, se contenta con la providencia y con la provisión de Dios. Esto implica, mis hermanos, que nosotros debemos estar siempre gozosos con todo lo que Él nos da, así eso no sea lo que queremos, y también debemos estar gozosos y agradecidos con todo lo que Él nos quita, así sea lo que necesitamos. Se lo vuelvo y se lo repito, hermano, para que no se le olvide. Nosotros debemos estar contentos con todo, con absolutamente todo lo que el Señor nos dé, así eso no sea lo que nosotros queremos. Es decir, cuando algo viene de Dios, gócese en Dios, dele gracias a Dios, pero no tome la actitud del niño malcriado y berrinchoso que recibe una bendición, pero que no quería esa, quería una más grande, quería una mejor. No tome la actitud del niño berrinchoso y malcriado que no quería unos tenis marca Norestar, quería otros más finos. No, hermanos queridos. Nosotros honramos a nuestro Dios cuando recibimos de Él algo, así no lo queramos, hermanos. Y nosotros también honramos a nuestro Dios cuando nosotros queremos algo y tenemos ese algo y Dios nos lo quita. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Es mejor dejar estos asuntos a Dios, hermanos queridos, y descansar en el hecho que si Dios nos quita algo bueno, no solamente creo es para probarnos, sino para darnos algo mejor. Cuando Dios nos quita algo realmente bueno y nos prueba, siempre será para darnos algo mejor, hermanos. Él es más sabio que nosotros, sus caminos más elevados que los nuestros. Nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices carnales. Así que, hermanos queridos, sepamos eso. Nuestro deber como hijos de nuestro buen Padre es glorificarle, es estar agradecido y estar gozosos con todo lo que el Señor nos dé y con todo lo que el Señor nos quite. Esto no quiere decir que, bueno, voy a ser negligente, que me quiten mi casa y que me quiten todo. No, hay que luchar por lo que es justo, hermanos queridos. Hay que luchar por lo que es justo. Hay que ser diligentes. Hay que levantarnos temprano para traer el pan. Sí, eso nos corresponde. Pero últimamente de Dios es todo. Y siendo de Dios todo, quiera Él concedernos la gracia para honrarlos en todo lo que nos dé. O repito, en todo lo que Él nos quite. Muchas veces, estimado hermano, a Dios le place quitarle algo a usted para probar lo que hay en su corazón. A Dios le place, repito, quitarle algo a usted para que por su gracia usted mire dónde están sus afectos.
Porque si Dios no le quita algo a usted, usted va a seguir en el mismo adormecimiento y nunca se va a dar cuenta dónde está su corazón. Entonces, en la sabiduría divina de Dios, la sabiduría magna del Altísimo, muchas veces Él le quita algo para que usted en su aflicción pueda ver que sus sentimientos, que su gratitud, que su dependencia la tenía quizás más de algo material o incluso de una persona que del mismo Dios. En otras oportunidades somos nosotros los que carecemos de algo. En la primera, tenemos el primer caso, carecemos de algo porque Dios nos lo quita para probarnos. Otras veces carecemos de algo porque no hemos sido buenos administradores y tampoco hemos sido mayordomos fieles. Carecemos de algo por culpa nuestra, por negligencia nuestra. Otras veces los amigos de lo ajeno nos quitan lo que nos pertenece y en otras instancias simplemente necesitamos algo que no podemos adquirir por nuestras circunstancias particulares. Hermanos, cualquiera que sea el caso, si de verdad usted tiene necesidad de algo material para el sustento básico de su vida, yo quiero que usted piense en esto, no se le olvide que usted está en su derecho de suplicar el favor de Dios a diario diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí no estamos jugando al ascetismo, aquí no estamos jugando a la iglesia sacrificada y abnegada que aguanta hambre y pasa necesidades. No, aquí estamos trabajando, hermanos queridos, es en ejercitar lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado sabiduría y Dios nos ha dado entendimiento. Que algunos la hayan desarrollado más que otros, sí es cierto, hermanos. Que usted que no la ha desarrollado mucho, la pueda desarrollar afianzándose en esa relación con el Señor, también es cierto, estimado hermano, pero en ningún momento la Biblia, la palabra del Señor, nos manda a que aguantar hambre es honrar al Señor. En ningún momento la Escritura nos dice que la carencia de algo es honrar al Señor. Si bien eso puede ser cierto, la Escritura, repito, nos enseña algo muy claro. Si hay una necesidad, si usted tiene una necesidad material en su casa, básica para el sustento de la vida de sus hijos o de usted mismo, está en todo su derecho de pedir eso en oración. ¿Sabe mejor el jamón ibérico que el pan? ¿Sabe mejor una cazuela de mariscos que el pan? ¿Sabe mejor una deliciosa lasaña italiana recién sacada del horno que el pan? ¿Sabe el pan con mantequillita y mermelada mejor que el pan solo? Todos sabemos, ¿cierto? Todos sabemos la respuesta. Sin embargo, hermanos, el punto del anterior ejemplo nos sirve para ilustrar algo. Dios promete, juró por sí mismo darte a ti lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Póngame a escoger entre jamón ibérico y pan, entre lasaña y pan, entre cazuela de mariscos y pan, y usted sabe yo qué voy a escoger. Y la inmensa mayoría de ustedes también. Pero la promesa de Dios no es a darnos eso, la promesa de Dios es a darnos lo básico, hermanos. Y lo básico fue pan y vestido. Ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas hace referencia el Señor Jesucristo? Muchos bribones dicen a todas las cosas. No. ¿A qué cosas hace referencia? Hace referencia a dos: al pan y al vestido. Hermanos, desde luego entonces preferiríamos jamón y bandejas de comidas por encima de un sencillo trozo de pan. Y desde luego que en el peor de los casos preferimos el pan con mantequilla y mermelada antes que el pan así a secas.
Pero repito, hermanos, el cumplimiento de la promesa de que Dios proveerá el pan nuestro depende, hermanos, que nosotros le pidamos lo que Dios nos ha prometido dar, hermanos. Dios nos ha prometido dar pan. Hermanos, otra cosa es si usted de verdad pide pan conforme a la voluntad revelada de Dios en su palabra, y a Él le plazca darle bandejas conforme a una voluntad que ni usted ni yo conocemos, que es la secreta. Le repito, una cosa es que usted pida pan de verdad: Señor, sacia mi necesidad básica, la de mis hijos, la de mi esposa y la mía. Señor, te pido el pan de cada día, en el sentido literal de la palabra. Y otra es que a Él le plazca darte más que pan. Eso es otra cosa. Es decir, bástenos saber que Él siempre cumplirá su palabra de proveernos pan, y estemos contentos con el pan que Él nos provee. Hermanos, si Dios le provee bandeja o una cosa o la otra, glorifique al Señor y vea en eso el cumplimiento de su promesa. Dios te está supliendo. Y yo te llamo a ser honestos, porque Dios te ha dado mucho más de lo que mereces, y ciertamente muchísimo más de lo que le has pedido. Y en caso de que me digas el por qué, te invito, cuando llegues a casa en esta noche, a abrir tu nevera, a abrir tu alacena, y solo en el caso de que haya pan y nada más que pan, ahí ves la promesa del cumplimiento, hermanos, o el cumplimiento de la promesa. Hermanos, somos desagradecidos. Se nos ha olvidado que nuestro Dios no nos va a desamparar, se nos ha olvidado que nuestro Dios nos va a proveer, nos va a cuidar, pero queremos pan y pedazo debajo del brazo, hermanos. Queremos que Dios sea un Dios que nos dé lo que nosotros queremos, hermanos, y necesitamos prontos recalibrar eso a un nivel bíblico y limitarnos a pedir a diario el pan de cada día, el sustento básico para nosotros y para nuestros hijos. Y si a Dios bien le place darnos abundancia, eso es decisión del Señor, hermanos. Mas no tengamos nosotros la mala costumbre de pedirle abundancias, porque el día que no las tengamos, ese día blasfemarás del nombre de Dios. Dios no te prometió abundancias. Dios te prometió lo básico para que lo honres. Y nosotros deberíamos ser más conscientes de eso, de que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que tenemos un Dios que nos ha dado mucho, muchísimo más de lo que todos merecemos. Pero el elemento de la oración, que implica pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, en realidad no es nada nuevo. Pero pastor, ¿cómo así? Yo no he escuchado en la Escritura. Sí, hermano, yo creo que lo has escuchado. Creo que no somos muy conscientes de ese versículo, pero creo que la oración de nuestro Señor Jesucristo, dame, Señor, dame el pan nuestro de cada día, no es la única oración de ese tipo en la palabra. De hecho, una hermosa oración en el capítulo 30 de Proverbios, Proverbios 38, que dice: no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario, hermanos queridos. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios te escucha y Dios te responde. ¿De qué manera y en qué cantidad responde? Eso es cuestión que solamente yace en la persona de Dios. Nosotros no sabemos. Pero hermanos, todo lo que venga de mano de Dios, poco o mucho, es bueno en gran manera, y debemos agradecerle por esa provisión. Entonces, hermanos, terminando con el ejemplo del jamón y estas cosas, si a Dios le place darle a usted un jamón, gloria a Dios, glorifique al Señor. Si a Dios le place darle a usted una bandeja, glorifique al Señor.
Si a Dios le place darle a usted solamente el pan con un poco de mantequilla, glorifique al Señor porque le dio más de lo que Él prometió. Y si a Dios le place darle solo el pan, el mero pan, ahí sí nos destruimos, ahí nos descomponemos, ahí lloramos, ahí nos comportamos como niños malcriados. Cuando la orden es glorifiquemos a nuestro Dios, agradezcámosle a nuestro Dios, porque dándote ese pan, Él está cumpliendo su promesa. Pero cuando le pidamos a Dios, no solamente debemos pedirle por estos aspectos materiales básicos para el sustento de nuestra vida, sino que debemos pedir el favor en el aspecto espiritual. Nuestras oraciones deben incluir peticiones por el favor espiritual de Dios para con nosotros. Nuestras oraciones deben incluir peticiones para que Él nos dé más amor por su ley, más deseos de obedecer, más carácter cristiano, más celo por su gloria, pero con conocimiento. Nuestra oración debe ser, hermanos, dame más amor por las almas, dame más pasión por los que están perdidos y sobre todo lo que hablábamos ahora, Señor, dame más de tu espíritu. Dame más de tu espíritu. Debe ser una oración que gobierne, debe ser un punto que gobierne nuestras oraciones, hermanos. Porque o andamos fortalecidos en el espíritu o andamos débiles en él. Y hermanos, nosotros somos cristianos, queremos andar bien delante del Señor. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo más serio. ¿Qué podemos pedirle más grande a nuestro Dios? Sino que nos dé su santo y bendito Espíritu, hermanos. Así que de la misma manera en la que debemos orar a Dios confiados que Él nos dará el pan de cada día, así también debemos orar a Dios confiados de que Él nos dará más de su Espíritu Santo, porque está escrito, hermanos, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará su Espíritu a quienes lo pidan. Entonces miren los dos grandes aspectos de este sexto punto de la petición. Claro, podemos y debemos pedir por esas cosas materiales que sean necesarias e indispensables para el cuidado y sostenimiento de la vida. Claro que sí. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es la parte material. Pero hermanos queridos, no nos podemos centrar en los aspectos materiales. De hecho, en la oración nosotros tenemos un privilegio grandísimo y es pedir por el bienestar de nuestras almas. Hermanos, y ahí es cuando debemos pedir, Señor, danos a tu espíritu. Y de la misma certeza con la que pedimos el pan, sabiendo que Dios nos va a dar el pan, escúcheme esto, así se le olvida el resto de este sermón. Con esa misma certeza que nosotros pedimos pan, porque Él nos prometió que nos va a dar el pan, con esa misma certeza tenemos que pedir su Santo Espíritu, sabiendo que Dios nos va a dar su Santo Espíritu. Está escrito, hermanos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, aquel que no es malo, aquel que es bueno en gran manera, aquel que los ama en gran manera, les dará su Espíritu a quienes lo pidan? ¿Por qué no le has pedido tu Espíritu? Es que también nosotros los calvinistas, o al menos no yo y ni muchos otros hermanos, pero hay unos calvinistas que se pasaron de raya. Nosotros amamos la santidad y estos nos llaman pietistas. Nosotros amamos andar la vida en piedad y ellos nos llaman humanistas y cualquier otra sarta de cuestiones. Nosotros reclamamos las promesas y ellos nos llaman arminianos. Y la lista sigue y sigue y sigue. Ni quiero entrar allí, hermanos queridos. El punto es este. Somos cristianos. Fuimos sellados con la garantía del Espíritu Santo. Con la garantía del Espíritu Santo que garantiza al portador de este sello, es decir, a todos los que han creído en Cristo, que Dios, que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su Hijo. Nuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo.
Fuimos bautizados en la conversión con el Espíritu Santo. Somos llamados a vivir llenos del Espíritu Santo. Y mírate cómo estás viviendo. Mira cómo estás viviendo tú. ¿Y por qué estás viviendo así? ¿Por qué estás viviendo así con el espíritu contristado cuando el Señor ha puesto a su disposición su Santo Espíritu, además de consolarte, además de recordarte las hermosas verdades, además de guiarte en lo personal? ¿Cómo puedes estar andando así cuando Él prometió que te daría su Espíritu? Un Espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué no estás andando en el poder de su Espíritu, hermano? Claro, no estamos andando en el poder de tu Espíritu no porque haya un Dios quien falle en cumplir la promesa, no porque haya un Espíritu quien falle en venir del Padre y de Dios para alentarnos y revivificarnos. No, nosotros no estamos quizás andando en el poder del Espíritu porque no se lo hemos pedido. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Ahí termina, ¿cierto? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? No, dice, a los que se lo pidan. A todo el que pida su Espíritu, Dios lo dará. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pedir en nuestras oraciones. Señor, dame tu Espíritu. Estimados hermanos, fallé nuevamente. No alcancé a terminar el punto de la oración. Nos tocará seguir el día miércoles. Pero yo creo que lo que dijimos quedó claro. La oración no es una sarta de peticiones, ni es una lista de mercados como esas que hacemos y vamos al supermercado. No, la oración no es una lista de mercados. Señor, dame esto, necesito aquello, trae esto, compóneme esto. No, la oración no es eso. Pero la oración sí incluye una manifestación de nuestras necesidades. La oración incluye ese punto de pedirle al Señor lo que necesitamos. Primero, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Segundo, el Señor nos enseña a orar conforme a su voluntad y nos promete que cada vez que oremos conforme a su voluntad, Dios nos va a escuchar. Tercero, Dios nos promete darnos el pan y lo promete hacerlo cada día. Cuarto, mira tu despensa, mira tu nevera y mira si solo hay pan. Si encuentras pan y aunque sea media librita de frijoles, dale gloria al Señor, porque allí hay más de lo que Él te prometió dar. Quinto, no creas que lo que hay en tu casa es tuyo. Dios te lo ha dado. Te ha dado la salud para que vayas a trabajar. Te ha dado la sabiduría para que trabajes. Te ha dado dones para que lo hagas. Te ha dado las fuerzas en el cuerpo para que salgas. Te ha dado la diligencia para que vayas. Así que quítale a tu trabajo diligencia, fuerza, salud, ganas y deseo, ¿y qué vas a tener? La ruina para ti. Dios lo ha hecho, hermanos. Lo que tenemos es de Dios y debemos administrarlo bien para beneficio inmediato de nuestra esposa, de nuestros hijos y de nuestra iglesia. Es en ese orden, hermanos. Casa primero, iglesia después. Séptimo, en ese punto en el que pedimos al Señor, en el que abrimos nuestro corazón para manifestar nuestras necesidades, en ese punto, de la misma manera en que tenemos la certeza que Dios nos va a dar pan porque Él nos lo prometió,
ahí no se te olvide incluir oraciones por el beneficio de tu alma. Con esa misma certeza, nosotros pidámosle al Señor su Espíritu y Él no nos lo puede negar. Escúcheme esto. Dios no negará su Santo Espíritu a los hijos que se lo pidan, no lo hará. Así que eso deja la responsabilidad ¿sobre quién? ¿Sobre Dios? Sobre nosotros. Hermanos queridos, quiera el Señor bendecir este breve mensaje y usarlo para crear en nosotros una conciencia más profunda, más arraigada en la Escritura, de que la oración, como dice un querido hermano, amigo, teólogo y pastor, la oración lo es todo.